Buenas tardes. Nuestro proyecto para la asignatura de Ingeniería Manufactura, la aplicación de herramientas Lean Manufacturing en la compañía PAPCO S.A. en la sede de Bogotá. Acá podemos ver un contenido general. Vamos a hablar acerca de la compañía PAPCO, cómo la elaboración de los tubos, qué máquinas y equipos intervienen, el diagnóstico inicial, algunas mediciones de OE que se realizaron con datos aproximados, soluciones propuestas, algunas soluciones que se alcanzaron a aplicar y conclusiones. PAPCO es una empresa líder en el mercado en la fabricación de productos PVC para el transporte de fluidos principalmente. Es muy reconocida en Colombia. Aproximadamente el 51% del mercado está cubierto por ellos, son líderes a nivel nacional, seguidos por una compañía llamada Herford. La empresa PAPCO hace parte de una multinacional llamada Mexichem desde hace aproximadamente 4 años. La empresa Mexichem es fabricante de insumos químicos. Algunos de esos insumos son usados para la elaboración de la tubería, es decir, que ellos son los dueños de los insumos y de la transformación de los insumos. Mexichem tiene sedes en Ecuador, en Perú, en Japón, en Estados Unidos, en Panamá y obviamente en México. En este esquema se muestra la diferente gama de productos que se maneja en la planta de tuberías de PAPCO Bogotá. Se puede observar 7 productos principales que a su vez se subdividen en productos dependiendo de la aplicación y las referencias que se tengan. La tubería convencional, por ejemplo, maneja las líneas de presión y la línea de no presión. La línea de presión maneja una característica esencial que es el RDE, la relación diámetro-espesor, que varía dependiendo de la aplicación y la presión que esté manejando. La línea de no presión maneja sublíneas de ventilación sanitaria, conduit, que es la tubería para las redes eléctricas, y ducto. Aparte de esto está la línea de corrugados, que maneja las referencias Cordren, TDP y Novafort. Además de esto existen productos fabricados en otro material y con otro tipo de tecnologías, como es el caso de los productos biaxiales, los productos fabricados en polietileno, los perfiles Novaloc y los perfiles plastificados. La planta de PAPCO, la fábrica de PAPCO, además de fabricar productos de tubería, también fabrica otro tipo de productos, como es el caso de cajas de inspección, tanques de almacenamiento y acometidas para alcantarillado. Este tipo de productos se fabrican actualmente en una sección aparte mediante la técnica de rotomoldeo. Nosotros inicialmente íbamos a hacer el trabajo de manufactura en esta planta, pero debido a que mucho no tenía mayores inconvenientes, nos decidimos con el ingeniero de PAPCO movernos a la sección de extrusión de tubería. Más adelante profundizaremos un poco sobre la técnica del rotomoldeo, sobre el proceso de manufactura. Existe otra sección que se dedica exclusivamente a la fabricación de accesorios de tubería, interconexiones entre tubo como lo son las T's, codos, uniones roscadas, acoples, etc. Actualmente PAPCO está desarrollando en su equipo de investigación el proyecto Sin Zanja, el cual trata de la reparación de las tuberías a nivel interno sin necesidad de hacer zanjas en las calles donde está presente la tubería, especialmente para las tuberías de acueducto o de agua residual. Aquí podemos ver básicamente cómo es el funcionamiento. Es una tela especial en la cual se le aplican algunos aditivos, unas resinas especiales, y con aire caliente se hace la expansión luego de introducirse la resina sobre la tubería, dentro de la tubería, y la expansión lo que hace es reparar el tubo internamente. Esto evita que se hagan reparaciones o que se hagan zanjas en las calles y pues de alguna manera a nivel medioambiental y urbano pues es una solución muy óptima. Aquí se encuentra un enlace, la parte de abajo de las fotografías, donde ustedes pueden, si quieren, entrar a ver un video de cómo funciona especialmente esta nueva tecnología, y es posible que algunos de nuestros compañeros de los próximos semestres estén interesados en realizar la práctica en esta parte. Las máquinas y equipos que intervienen en la elaboración de los tubos son las siguientes. Para las líneas de producción, es decir, ya después de que ingresa la materia prima, están las acampanadoras, las extrusoras, las bombas de vacío de las acampanadoras, sistemas de alimentación, sierras, enrolladores, perforadores, rotuladores. Y en la otra parte tenemos, antes de que ingresen a la zona de transformación, tenemos la zona de mezclas, donde tenemos un enfriador, una zaranda, blowers, aerolux,
bit bends, válvulas diverter, los silos y los sopladores. Más adelante profundizaremos sobre algunos de ellos. Nosotros realizamos un diagnóstico inicial básicamente por solicitud del ingeniero Juan Carlos Ramos, quien fue nuestro asesor en la compañía, acerca del mantenimiento preventivo y correctivo y cómo podríamos enlazar este mantenimiento con la parte de producción. Entonces, ¿qué ocurre en los mantenimientos preventivos? La compañía tiene alrededor de 3000 equipos, incluyendo los subequipos, y los mantenimientos preventivos realmente no se realizan de forma juiciosa. Es decir, a pesar de que existen algunas rutinas, no hay disciplina en la aplicación de estas rutinas, y lo que hace es que esos mantenimientos correctivos tienden a volverse, perdón, estos preventivos tienden a volverse correctivos. También es cierto que invierte mucho dinero la compañía en los mantenimientos predictivos, pero la información que se logra obtener de estos resultados no la aplican. Entonces ellos prefieren que las máquinas fallen catastróficamente, a pesar de que saben de que en algún momento puede fallar, de acuerdo a los resultados que se obtuvieron de los análisis de vibraciones o de las termografías. Hay otro problema importante, y es la codificación de los equipos. A nivel general, cuando nosotros estábamos, no había codificación especial para las extrusoras, las sierras y los corrugadores, y para los equipos especiales como los moldes había una codificación un poco compleja. Más adelante vamos a profundizar en eso, porque nuestro trabajo se enfocó mucho en la parte de estandarizar la codificación y también de implementar una relación entre el mantenimiento y la producción para de alguna manera optimizar el tiempo que se demoran las máquinas en reparación y reducir de alguna manera los setups, ya que están directamente relacionados el mantenimiento de las máquinas y la elaboración del producto. A futuro, PAPCO espera que en 2 años pueda implementar su plan de mantenimiento total, pero es un poco complejo porque dentro de PAPCO existen 4 subplantas. Está la planta de tubería, la planta de Novaloc, la planta de accesorios y una planta llamada Hidrosistemas. Es una empresa muy grande que tiene muchos productos, que cada una de sus plantas tiene una infraestructura un poco compleja y pues no es tan fácil. Entonces, digamos, de alguna manera nosotros pusimos en evidencia algunas soluciones que esperamos que ellos logren tenerlas en cuenta y que, bueno, a futuro se mejore la parte del mantenimiento y de la producción en la compañía. Los procesos de manufactura que se manejan en la planta básicamente son dos: el proceso de extrusión y el proceso de rotomoldeo. El proceso de extrusión consta de los pasos que se muestran en esta diapositiva. Como se puede observar, existe el almacenamiento del producto, la mezcla del material con aditivos. Este mezclado incluye la mezcla del colorante específico que se tenga y de la mezcla química del producto como tal. Digamos, si se quiere hacer un producto sanitario, no es la misma mezcla que un producto de ventilación, tanto en el color como en el material. Después de esto viene el secado del polímero. El polímero tiene que llegar a las mismas condiciones estándar para el proceso, porque vemos que el proceso de extrusión es un proceso continuo. Si se llegaran diferentes contenidos de humedad a la entrada de la tolva alimentadora, tendríamos que las características del fluido a extruir serían diferentes y podría influir en las características finales del producto. Por eso es que el polímero se le hace un proceso de secado previo al proceso de extrusión. Después se hace la alimentación a la extrusora, a la tolva de extrusión, se hace el proceso de extrusión y se hace la extracción informado. En la extracción informado está lo que les comentaba de la diferencia que se tiene que hacer entre la fabricación de un proceso para tubería convencional y la tubería corrugada. La tubería corrugada en el formado requiere la pasada con las corrugadoras, que tienen unas especies de orugas por la cual se pasa la tubería y se crea una capa adicional, que es la capa de corrugado. Viene a esto la etapa de solidificación y enfriado, y después el control dimensional y el puller. El puller es una máquina que lo que hace es jalar el producto a través de la línea. No se puede esperar que la fuerza de empuje para desplazar el producto lo haga solamente la máquina, porque no cuenta con esas características. Después de esto se hace un proceso de inspección. Si se sobrepasa la prueba de inspección, entonces se hace el embalaje. Por último, se hace el transporte y la distribución de los componentes.
Lo que se ve en esta diapositiva es la máquina de extrusión como tal. Se pueden observar los diferentes tipos de secciones que tiene esta máquina, la parte de potencia, la máquina de alimentación, el motor y la caja de reducción de velocidad. Está la zona de alimentación, en este caso no es una tolva, pero puede ser una máquina automatizada de alimentación directo de los Big Bags. Está la parte de control, que controla factores como temperatura y presión, características delicadas en el proceso. Y por último, la parte de refrigeración. La parte de refrigeración es una característica importante, ya que el tornillo requiere una refrigeración interna para su correcto funcionamiento, para que no vaya a sufrir daños en el proceso a las temperaturas que se manejan. Esta diapositiva muestra las características de un tornillo de extrusión. Se observa que el tornillo de extrusión tiene tres secciones características: la sección de alimentación, la sección de compresión, la sección dosificadora. Este esquema que se presenta es para una máquina con un tornillo simple de extrusión. Hay otras máquinas que se manejan en Papco también, que son tornillos gemelos que manejan mayor cantidad de flujo de material. Se puede observar que aquí en esta parte se le ingresan los pellets. La sección de calentamiento lo que hace es reforzar el calentamiento que se produce en el interior del cilindro. Se sabe que por la fricción entre el tornillo y los pellets hay un calentamiento, pero aparte de eso están los calefactores en cada sección del tornillo. Por último, se saca el producto, para eso está el dado. Si se quisiera la fabricación de pellets, el dado es más pequeño, lo que tiene es unas especies de ranuras por las que salen tiras de material que después van cortándose en una cortadora. Esto es una figura de un cabezote básico de extrusión de tubería. Se presenta también una sección de calentamiento, porque el producto tiene que estar, el flujo debe que estar a toda hora calentado para que no haya un enfriamiento súbito y un atascamiento del material. Se observa que es un cabezote bastante robusto, bastante grande. Un cabezal de estos pesa desde 200 kilogramos hasta 1 a 2 toneladas, dependiendo del diámetro que se maneje de tubería. Estos son unos cabezales también que hay en la planta. Esto es una reducción, una Y, de la cual se sacan dos productos de una misma extrusora. Productos más pequeños. Esto se hace para tuberías de diámetros pequeños, para aprovechar la capacidad de la extrusora. Este es un corte transversal de un cabezal de extrusión. Se pueden observar los componentes básicos, entre los cuales se destacan el mandril. El mandril se compone de dos partes. Esta es la parte que llaman cono acá en Colombia, y esta es la parte ya de salida y la formación del tubo. Aquí se observa que por el lado izquierdo entra el flujo de la extrusora, y por este lado ya sale el tubo formado hacia los enfriadores. Este es un esquema que se hizo en SolidWorks, en Solid Edge, de las componentes diferentes. Falta un componente, pero en sí estos son aquí se ve el cono. Aquí falta la parte de salida del material, y por este lado este es el acople con la máquina de extrusión. Este es un despiece del cabezal de extrusión. Se observan otra vez los mismos componentes básicos. El cono. Este es un componente que se llama la araña, que es la que me reparte un poco el flujo antes de llegar a la parte final de la extrusión. Esquemáticamente vamos a ver cómo funciona la producción de la tubería. Entonces a Papco llega la materia prima, llega en tractomulas, y puede llegar de dos formas. Puede llegar en unos sacos muy grandes, llamado Big Bags, o puede llegar en bolsas, como las de los cementos. Entonces hay dos productos principales, que es el PVC y el carbonato de calcio. Cuando llega la materia prima, se recibe, puede ser en los Big Bags y se lleva a la zona de almacenamiento, como podemos ver acá, o se recibe en los silos, y de los silos luego se hará una posterior redistribución que más adelante explicaré. Después de que esté la materia prima en Papco, puede haber dos opciones: a través de los silos ir a la planta de mezclas, o a través de los Big Bags ir directamente hacia los sistemas de alimentación.
La planta de mezcla recibe un tratamiento especial, sobre todo el carbonato de calcio. Entonces, a través de sopladores y unidades de vacío se hace la distribución de la materia prima para diferentes lugares de la planta. Después de que estamos en los sistemas de alimentación, vamos hacia la zona de extrusión. Entonces, las extrusoras reciben de los sistemas de alimentación o de los big bags. Luego de la extrusora podemos ir al corrugador. Aquí nos faltó algo porque si la tubería es corrugada puede ir al corrugador, pero si no es corrugada debe ir a un puller. Más adelante explicaremos mejor esta parte. Después del corrugador va a la sierra, después de la sierra va a la zona de acampanado, a la campanadora, y después de la campanadora ocurre algo interesante. Puede que salga óptimo el producto y va hacia la zona de almacenamiento, o puede que el producto sea defectuoso y en ese caso iría a la zona de molido y nuevamente se reprocesaría en big bags para ser alimentada las extrusoras desde tolvas. Bien. Este diagrama nos muestra cómo es el proceso general de la fabricación de los tubos. Digamos, aquí tuvimos en cuenta las características más importantes. Lamentablemente el jefe Juan Carlos, quien era nuestro director en la compañía durante este semestre, pues tuvo que hacer algunos viajes, entonces fue un poco complejo el ingreso a la planta, no pudimos tomar muchas mediciones, realmente le dedicamos muchísimo tiempo a ir a la empresa, pero no siempre se podían tomar mediciones porque no había personas que pudieran estar pendientes de nosotros, porque de todas formas allá están certificados con las OSAS 18000 y la seguridad industrial es algo muy crítico para ellos, entonces no siempre fue muy fácil el acceso a la información. Entonces aquí vemos básicamente lo que les decía, hay una operación para la recepción de materia prima en la zona de descargue. Luego vamos a la caracterización de la materia prima. Hay un laboratorio que se encuentra en la zona de descargue y es el que hace la caracterización de la materia prima que llega para ver si están las condiciones adecuadas o no según los estándares que maneja PAPCO. Eso es un secreto que no pudimos obtener mayor información porque es información secreta. Luego va a pesaje en básculas principales. ¿Qué es lo que se hace ahí? Se hace la redistribución de la materia prima, bien, de acuerdo a la planta a la que va, porque en la zona de descargue puede que vaya para planta de tubería o que vaya para la planta de Novaloc o que vaya para algún otro tipo de planta, entonces ahí hacen el pesaje y hacen el análisis. Después se hace el transporte a cada una de las plantas, en la parte del almacén de cada una de las plantas, y de ahí se hace la distribución a los silos. Bueno, ahora vamos a ver cómo es el funcionamiento a través de este diagrama de proceso. Recordemos que esta simbología lo que nos dice es si hay una operación, si hay un transporte, si hay algún tipo de verificación, si hay algún almacenaje y si hay alguna espera o una pérdida de tiempo. Entonces podemos ver que se hace la recepción de la materia prima, la zona de descarga como en la imagen anterior. Luego se hace la caracterización de la materia prima en los laboratorios. Luego se hace el pesaje en básculas para hacer la redistribución a diferentes lugares de las plantas, porque recordemos que hay varias plantas. Se transporta a la zona de almacenaje. Luego se hace la distribución en los silos. Acá hay algo importante y es el almacenaje de la materia prima. Hay una zona de bodegaje muy grande en la compañía y pues desde ahí se hace la redistribución luego nuevamente. O sea, hay como dos zonas importantes. Después se hace la selección de la materia prima en la planta de mezclado. En el caso de que no lleguen los big bags, entonces debe ir a la zona de mezclado donde hay un tratamiento especial. Hay una máquina llamada mezcladora, hay una enfriadora y hay una zaranda que se encarga de darle ciertas condiciones a la materia prima, especialmente al carbonato de calcio. Después de la zaranda se hace la redistribución hacia los silos. Acá es importante algo y es las averías en la tubería. Resulta que el carbonato de calcio es corrosivo y allá la tubería es metálica, entonces hay muchas fallas en el día porque los sopladores lo que hacen es mover la materia prima a través de esas tuberías y el carbonato de calcio, por ser corrosivo, va desgastando la tubería, entonces en el día pueden haber 2 o 3 tuberías averiadas por corrosión y por fricción dada el carbonato de calcio. Cuando llegamos a la zona de alimentación, realmente lo que recibe la extrusora es un dosificador. Entonces el dosificador tiene un tornillo y hace la redistribución de la materia prima, ¿bien?
para la zona de los tornillos principales, que son los que dan importancia a la extrusora. Entonces comienza el proceso de extrusión. Después vamos a el corrugado, en el que eventual caso de que la tubería sea corrugada. Luego el corte a través de unas sierras planetarias. Estas sierras planetarias tienen un sensor llamado cuenta valles o cuenta montañas, y lo que hace es contar pues, o los valles, ¿sí? Cuando la tubería es corrugada, y determinado número de valles hace el corte, o determinado número de montañas hace el corte. Luego el proceso de acampanado, y cuando sale del proceso de acampanado, como ya los tubos están cortados, entonces ahí se hace el primer control de calidad. Si la tubería no es adecuada o no cumple los requisitos de calidad, entonces lo que se hace es que se empieza a almacenar la tubería frente a la línea de producción, y cuando lleven cierto número de tubos pues van a la zona de molido para ser molidos y luego reprocesados nuevamente. Si la tubería ahí sale, después de la verificación de la calidad, sale la tubería óptima, entonces va a la zona de almacenamiento y pues sería el almacén general. Papco tiene una producción en línea. Entonces aquí podemos ver, en esta parte se hace la recepción de la materia prima, y de ahí se hace la redistribución hacia los silos. Hacia aquí hay unos silos muy importantes que son los silos del PVC, y acá podemos ver los silos del carbonato de calcio. Entonces a través de esos silos se hace la redistribución hacia cada una de las extrusoras. Acá solamente vemos 7, pero en realidad nuestro proyecto fue la planta de tubería y eran 30 líneas de producción. Las primeras 7 son enfocadas única y exclusivamente hacia los corrugados. Más adelante explicamos las otras opciones que hay. Entonces, tenemos que de los silos, a través de las tuberías y los sistemas de alimentación, llegamos a las extrusoras. Las extrusoras vamos hacia los corrugadores, de los corrugadores hacia las sierras, y de las sierras irían a las acampanadoras y la posterior salida. Este sistema es un poco complejo porque estas extrusoras, estas 7 y las 30 que tenemos en la planta, son capaces de, en su mayoría, con ciertas adaptaciones, son capaces de sacar casi todos los productos. Entonces eso genera un caos en el alistamiento de los moldes, porque muchos moldes con ciertas variaciones se podrían montar en cualquier máquina. Entonces eso es un caos allá, la información y el desorden. Nosotros evidenciamos eso al llegar a la planta, y la codificación usada, porque como existe esa opción, entonces hay mucho desorden. En esta diapositiva se muestra cómo se hace la codificación actual de los moldes para fabricación de tubos. Se muestra un policódigo de 5 campos. El primer campo hace referencia al módulo de la tubería. El segundo campo hace referencia al cabezote, la marca del cabezote, por ejemplo, si es un cabezote Rolepal, si es un cabezote Dalian, etcétera. El tercer dígito hace referencia al producto como tal, si es una tubería sanitaria o una tubería de ventilación de 3-4 pulgadas, en este campo se hace esa referencia. El cuarto dígito hace referencia a la pieza que se va a cambiar, por ejemplo, si se piensa cambiar un mandril o si se piensa cambiar una manga, en esta sección de código se hace esa referencia. El quinto código es un código que en este momento hay problemas con la implementación de este, debido a que no se hizo una marcación adecuada de los componentes. Ahora no se puede hacer una ubicación exacta en inventario de las piezas como tal. Digamos, si existieran 5 pínolas o 5 mangas, este código debería servir para hacer esa aclaración. Digamos, quiero cambiar la pínola número 2 de las 5 que existen, entonces se hace la referencia 02. Nosotros encontramos, al hacer una revisión de los moldes que estaban en la planta, que había un problema con los espaciadores. Pues un caso particular, los espaciadores se clasifican en espaciadores internos y espaciadores externos, y además están clasificados de acuerdo a su diámetro. Digamos, si hubiera un espaciador interno de diámetro 3 pulgadas, debería estar referenciado de esa forma. Hay 2 espaciadores internos de 3 pulgadas, se referenciaría como 01 y 02, pero resulta que cuando se observó el marcado de estos dígitos, habían 35 espaciadores internos. Mirando más detalladamente, nos dimos cuenta que habían marcado todas las piezas consecutivamente, sin diferenciar los diámetros de cada una. Se encontraron que habían 35 espaciadores internos y el código estaba referenciado del 0 al 35. Lo mismo pasaba con otro tipo de referencias
Y también para el caso del código 4, el código de la pieza, habían referencias que no coincidían con la pieza que estaba montando. Digamos, si se hacía una referencia del mandril, código 25, en la parte física se observaba que el código que responde a mandril en este caso estaba marcado para un plato de la extrusora. Hay muchos problemas con eso actualmente. Se propuso una organización diferente de lo que se estaba haciendo. Más adelante el compañero va a explicar cómo es la organización. Pero pues ellos habían dicho que trabajáramos sobre lo que ya estaba hecho, sobre los moldes, sobre la codificación que ya estaba hecho. Inclusive más adelante mostraremos el funcionamiento de un programa en Access que se hizo para el manejo de esta información. Es necesario notar la diferencia entre el proceso de extrusión y el proceso de inyección. Ambos procesos requieren el uso de un husillo para el transporte y fundición del material, pero el proceso de inyección en la parte final tiene el acople de un molde el cual se inyecta el material fundido y hay un posterior desmoldeo de la pieza. En el momento en que hay desmoldeo de la pieza no puede haber descarga de material y ahí está la diferencia principal entre estos dos procesos. El proceso de inyección tiene un movimiento de retroceso en el momento en que hay desmoldeo de la pieza, en el cual se recarga material nuevamente y se vuelve a hacer el mismo procedimiento. Por lo tanto, el proceso de inyección no es un proceso continuo, mientras que el proceso de extrusión mantiene un flujo constante a la salida del molde. Otro proceso llevado a cabo en la planta PAPCO es el proceso de rotomoldeo. El rotomoldeo es el proceso utilizado para la creación de tanques plásticos y de acometidas para alcantarillado, entre otros productos. El proceso de rotomoldeo requiere un proceso adicional al proceso de extrusión, y es que anterior a este proceso se requiere que las partículas, gránulos o pellets sean triturados para formar un polvo fino. Esto se hace con el fin de que haya una mejor distribución a la hora del moldeo. Este polvo se introduce en un molde metálico que tiene la forma del producto final, y este molde se monta en una máquina de rotomoldeo como la que se muestra en esta figura. Esta máquina en particular es muy parecida a la que se tiene en la planta PAPCO y consta de dos brazos, uno a cada lado del horno. En la parte izquierda se puede observar un brazo, y en esta parte derecha se observa el otro brazo. ¿Cuál es la idea? La idea es que el molde se monta en este brazo. Se pueden montar dos moldes iguales, uno a cada lado, y este brazo lo que va a hacer es girar en dos direcciones perpendiculares entre sí. Cuando se abre la compuerta del horno, se introduce el brazo, eso es una guía deslizante, y se procede el movimiento dentro del horno. El polvo que está dentro del molde se derrite, y con los movimientos en todas las direcciones se empieza a adherir al molde hasta que quede una capa uniforme a lo largo de todo el molde. Después de un tiempo, aproximadamente 15 o 30 minutos, dependiendo del tamaño del producto que se va a moldear, se extrae el brazo y se somete a un proceso de enfriamiento. Aquí se pueden vender unos ventiladores, se dejan aproximadamente unos 10 minutos, y a los 10 minutos de enfriado se extrae el material ya solidificado y con la forma del molde que se tenía al principio. Mientras que se somete un brazo, un molde al proceso de enfriado, el otro molde se ingresa y va hacia el mismo procedimiento, con lo cual se garantiza que haya una continuidad en el proceso. Eh, Esta es una máquina particular que se trabaja en PAPCO, y hace poquito se adquirió otra que es de estas características, se llama máquina de flama abierta. Según el ingeniero de PAPCO, esta es la que más se utiliza aquí en Colombia para la fabricación de tanques plásticos. El movimiento que hace esta máquina es similar, hay un movimiento de rotación y un movimiento de vaivén hacia arriba y hacia abajo, con el cual se garantiza el mismo propósito que se hacía en la máquina anterior, que es
de crear una capa uniforme a lo largo del molde. Em, Aquí en esta esquema se pueden observar la flama. Estas máquinas son alimentadas por gas. Aquí está la entrada de gas. Hablemos un poco de los moldes. Ya nuestro compañero Hendrik previamente nos introdujo un poco hacia las partes principales del molde. En PAPCO existe una clasificación y es la siguiente. El número uno se le asigna a la tubería convencional, que es la tubería usada a nivel sanitario, a nivel de transporte de fluidos en la parte doméstica. La tubería con el código 2 es la tubería corrugada. Es una tubería muy importante, sobre todo para el acueducto y los sistemas madre y la tubería madre. Bien, es una tubería con unas características especiales. La tubería número 3 es una tubería muy especial también, la tubería biaxial. Esta tubería, al contrario de las otras, tiene la ventaja de que sus granos son biorientados. Lo que hace esta biorientación es que permite que con un menor espesor se genere una mayor resistencia. Obviamente este proceso es un poco más complejo y requiere ciertas máquinas. Nosotros lamentablemente por las condiciones que anteriormente expuse acerca de nuestro director en PAPCO, que no estuvo presente algún tiempo por viajes, pues tampoco tuvimos mucha información y mucho acceso al proceso, porque el proceso es muy interesante. La parte 4 es la tubería de polietileno. Esta tubería pues se está abriendo campo realmente en Colombia. Yo estuve investigando acerca del PVC y decían que era cancerígeno. En Europa están haciendo actualmente planificación para cambiar la tubería PVC por tubería de polietileno. Aquí, a pesar de no ser muy fuerte, está como creciendo, entonces está como especializada para la parte del gas y para la parte de conducción de líneas de teléfono, algunas especiales. Y digamos que de las 30 líneas hay 3 realmente que son las de polietileno. Luego vamos a los perfiles Novaloc. Los perfiles Novaloc básicamente es un perfil en PVC, ¿sí? Que al enrollarse, bien, a través de un ciertos formadores, generan unas tuberías de unas dimensiones gigantes, aproximadamente 1,5 metros de diámetro. Bien, normalmente no se pueden diseñar a través de la extrusión porque no hay un molde tan grande ni un corrugador tan grande para que salga de una vez con esas dimensiones. Entonces lo que hacen es que sacan el perfil y lo van enrollando a través de un formador para darle esas dimensiones. Pues en PAPCO hay el proyecto de que de pronto en un año puedan conseguir un molde de esas características y unas máquinas de esas características para sacar la tubería de una vez y no tener que hacer a través del perfil y el posterior enrollado. Pero es un proyecto ahí como interesante porque la máquina sería impresionante, sería muy grande. Luego siguen los perfiles plastificados, allá hacen guardascobas, se hacen algunos productos como especiales. Y luego siguen canales y bajantes. ¿Qué ocurre? En los moldes, como Hendrik anteriormente nos explicó, pues están clasificados de acuerdo a los cabezales y de acuerdo al uso, que serían estas 7 opciones que vemos acá. Nosotros propusimos que cambiaran de lugar el taller de moldes porque es muy pequeño para ese flujo de trabajo que se maneja y que lo manejáramos en otro lugar porque al parecer hay aproximadamente 150 millones para cambiar de lugar el taller de moldes y nosotros propusimos que se cambiaran de grupos, que no fueran solamente estos 7, sino que se ampliara un poco y que se tratara de limitar los cabezales, es decir, que este cabezal no me sirva para N máquinas, sino que tratemos de especializarlo, a pesar de que se podría, pero tratemos de especializarlo para que se dé un mayor flujo en la hora del ensamblaje, porque es muy complejo que todo me sirva para todo, entonces como todo me sirve para todo, se genera un cruce, se pierden cosas o se repiten elementos que no deberían repetirse, lo que se hace es perder tiempo. Entonces nosotros propusimos que hubiese una línea para gas, una línea de tubería especial de polietileno, que es esta PN y PPR. Para los convencionales, una línea para sanitaria, una línea para conduit, que es el producto estrella de PAPCO por el volumen, tubería ventilación y CPVC. Corrugados, tubería Novafort, que es el fuerte pero en valor. Esta es una tubería muy costosa, un tubo de estos podría llegar a costar 2 o 3 millones. Y la tubería Conduflex, que se utiliza para sistemas de riego. La tubería biaxial, muy especial también.
y las canales y bajantes, que es el canal Amazonas y el canal convencional. ¿Qué es lo que proponemos? Cada uno de los grupos anteriores va a tener una zona dentro del taller con un cabezal propio, y ese cabezal propio va a tener las 7 partes importantes del cabezal propias. Bien, como la mayoría de los cabezales tienen accesorios en común, pues luego se podría tomar una base de accesorios generales, pero esta parte sí sería propia para cada grupo. Entonces esto lo que permite es que haya un alistamiento mucho más sencillo sin necesidad de tener en cuenta la codificación que se maneja. Ya anteriormente Henry les había contado, imagínense que hay más de 70 cabezales y por cada cabezal hay más de 200 piezas, entonces eso es inmanejable. Hay piezas que de dimensiones muy pequeñas con un código de 30 números, pues obviamente eso no se puede manejar de forma fácil. Entonces nosotros lo que queremos es que tratar como de especializar. Nosotros intentamos hacer como tecnología Grux para la codificación, pero fue complejo por el asunto de que se repetían tantas variables y que se podían usar para tantos productos. Entonces tenemos para cada grupo un cabezal específico y sus 7 herramientas, sus 7 partes principales, y luego los accesorios generales. De ahí iría de una vez a la zona de montada. Para lo mismo para la línea de gas, para la línea sanitaria, para la línea de conduit, ventilación y las otras líneas que nos hace falta. Es decir, ampliaríamos el espectro, ya no serían 7 grupos, sino serían aproximadamente 13 grupos. Entonces acá está nuestro grupo, cabezote principal, partes principales intercambiables del cabezote, iría a la zona de ensamblaje. En la zona de ensamblaje iría donde están los accesorios secundarios o generales, que serían tornillos, bujes, algunos pines especiales, algunos discos de plástico que mandan a hacer. Bien, y cuando el molde esté completo se lleva a la zona de montaje de extrusión. Bien, vamos a ver cómo nosotros intentamos hacer la medición del OE. Lamentablemente pues esta compañía es muy grande, muy desordenada y también es un poco celosa con la información y no fue fácil para nosotros obtener cierta información. Nosotros tuvimos algunos días en la noche, algunos días en la mañana, en la tarde, y no fue tampoco coincidente nuestro tiempo con el tiempo de montaje de un molde, que podría demorarse mucho tiempo, a pesar de que tuvimos acceso al taller de moldes, pero no siempre hacían los montajes. Entonces para la toma de los tiempos fue algo realmente complicado. ¿Cómo funciona en Papco? Cada línea de producción tiene asignado un número de unidades a fabricar durante una semana. Entonces puede ser que durante una semana la máquina no pare, entonces algunas fallas imprevistas no se pueden medir. O no hay esa información, nos podríamos quedar mucho tiempo tampoco por las condiciones académicas, quedarnos mucho tiempo tomando datos. Entonces lo que hicimos fue conseguir cierta información que habían en Papco que no la habían manejado, y a través de esa información obtuvimos estas gráficas, por ejemplo, que nos muestran las líneas de producción y la cantidad de fallos que hubieron en los últimos 4 meses. Entonces con este tipo de promedios, como de las fallas que habían, las fallas correctivas, y con la información que yo tenía después de haber hecho mi práctica en mantenimiento, algunos valores de tiempo de algunos mantenimientos correctivos, entonces hicimos como un análisis de esos datos y llegamos a la conclusión de que era complicado dar un OE muy certero. Realmente los cálculos nos dieron un poco irrisorios, nos dieron 35% de efectividad, y es posible que nos hayamos equivocado de alguna manera, pero es por lo que no tuvimos acceso a la información. Pero si queremos mostrarles, esto es algo real, la cantidad de fallos por línea. Las primeras líneas son las corrugadas, las de los corrugados, la línea 8 y la 10 son las de canales, la línea 9, 11, 13, 15 hasta la 17 son de convencionales. Luego viene la línea 19 y la 21, que son de biaxiales. La 20 también es convencional, y la 22, 23, 24, 25 son las de polietileno. Aquí solamente mostramos las 25, pero en realidad son 30. Esta 25 casi no funciona, yo realmente nunca la he visto funcionar. Entonces creo que cada vez que la prenden falla, porque la cantidad de fallos es alta para el número de veces que yo la he visto funcionar, o que la vi funcionar cuando tuve la experiencia de hacer la práctica. Importante. Existen 3 problemas principales en Papco, por lo cual el setup está medido en 24 horas promedio. Entonces, ¿qué entendemos por setup? Llega nuestro tubo, nuestro último tubo bueno, y hasta que inicie el siguiente tubo. Entonces, ¿cuáles son los problemas?
no hay mecánicos suficientes para cumplir con las tareas de alistamiento y tareas de mantenimiento. Entonces los mecánicos tienen que estar entre el alistamiento de los moldes y el alistamiento de la línea de producción y las reparaciones dadas los mantenimientos correctivos que salen imprevistos, hemos dicho, apagando incendios a toda hora. No hay una buena coordinación con producción. Entonces, ¿qué hace producción? Salió el último tubo bueno de la línea 1, pero producción no tiene planificado para esa línea el siguiente producto, entonces puede durar 2 o 3 días sin producción asignada. Entonces esos tiempos muertos es complicado medirlos y durante esos tiempos pues no se les realiza ningún mantenimiento. Es decir, es posible aplicar las herramientas de mantenimiento teniendo en cuenta que producción no a toda hora está sacando tubos. Hay veces que paran por alguna razón. Entonces, por alguna razón comercial, entonces ese tipo de tiempo no se aprovecha para hacer los mantenimientos. No hay control de tiempo. Todas son aproximaciones que generalmente se llevan en formatos sin ningún control. Nadie controla el tiempo. Ellos llevan unos formatos, los señores mecánicos, y ellos dicen, no, yo me demoré media hora, 2 horas, 3 horas, pero no es algo certero, no es que realmente se lo midan y se tomen la delicadeza de decir un dato cierto, sino al tanteo y con la información que ellos manejan, pues para ellos no es irrelevante. Ellos conocen cómo reducir el tiempo del alistamiento de los moldes, del alistamiento de la línea. Para ellos eso es muy claro, ellos han identificado las actividades internas y externas, pero el problema importante de por qué no se ha mejorado es porque hay pocos trabajadores. Entonces lo que les decía, no se pueden dedicar exclusivamente a eso, sino que tienen que ir a apagar los incendios y como no hay una buena coordinación y una programación adecuada en la producción y en el mantenimiento, pues eso ayuda un poco al desorden y a que ellos tengan la excusa de que no se pudiera hacer. Nosotros quisimos proponer algo, pero realmente quisimos ser responsables y sin tener tanta información o sin tener la información adecuada, pues lo que haríamos sería una solución tal vez irrisoria o algo que no está de acuerdo con el fundamento que hemos obtenido hasta el momento en la clase. Entonces, desde el último tubo bueno, se hace la purga, hay personas que reciben la máquina, los mecánicos de moldes, los mecánicos de las máquinas y los eléctricos, y hay personas que entregan las máquinas. Luego vamos al calentamiento y al primer tubo bueno. Desde este último tubo hasta la purga puede que ocurra algo inesperado en la producción debido a la parte comercial y que dure 2 días la máquina sin producción, entonces no la purgan. O puede que se purgue y que no le hagan nada más porque la máquina no está en producción. Entonces todo ese tipo de cosas hacen que se aumente un poco. Aquí podemos ver en este cuadro lo que ellos hacen como actividades, pero no es específico. Cada mecánico dice, por ejemplo, vacío barril, pero revisar el barril requiere un desarme del sistema de dosificación y requiere sacar de alguna manera los tornillos, requieres engancharlos de la parte de la caja distribuidora, o sea, requiere un trámite largo, pero acá solamente aparece ser una inspección. Ese tipo, las actividades de cada uno de estos ítems no están desglosadas, entonces fue complicado, digamos, estandarizar eso a pesar de que tuvimos la intención, fue un poco complejo. Bien, lo que les contaba de los setups. Aquí vamos a ver unas estadísticas que nos muestran lo siguiente. Tenemos cambios de setup que excedieron en el tiempo y los cambios de setup que sí estuvieron de acuerdo a lo que se había realizado. Entonces aquí está junio, julio, agosto, septiembre, son unas gráficas que nos suministraron en la compañía. Entonces aquí podemos ver cuántos cambios de setup hubieron respecto a los que excedieron. La diferencia es abismal, ¿no? 0 a 15, en julio 7 de 46, 6 de 43, 2 de 29. Entonces el porcentaje que se puede tener de efectividad en el alistamiento es mínimo. Cambios programados versus cambios registrados. Recordemos también que los registros que ellos hacen, pues ya les comenté anteriormente, son registros que hacen no de forma sincera. Entonces ellos llenan unos documentos, llenan unos formatos al día siguiente o a la semana siguiente o cuando se acuerdan o los dejan en el bolsillo del overall y luego se acuerdan de llenarlos y los envían y entonces es difícil controlarlo. ¿Cuántos cambios de molde se programaron? Se programaron 74. ¿Cuántos se entregaron? 53. Y aquí vemos la importancia de la cantidad de trabajadores que participan en la operación. Aquí vemos, miren, en agosto 94 de 49. Es decir, se programan 94 cambios en el mes, ¿sí? Casi que 25 semanales y no se hacen los 25, o sea, se reduce casi a un 50%. Entonces se hacen 12. Esto lo que hace es que la planta
comience a fallar en algunos momentos. En septiembre 53 de 31. Aquí vemos los registros de producción. El último tubo bueno, registrados 153, no registrados 28. Aquí hay otra falla en la cantidad de registros. Disculpen, la cantidad de registros no es claro el manejo de la información. Según los datos que se manejan allá, que son generales a toda hora, no se manejan datos puntuales ni son muy estrictos con esto, pues esto fue los datos que obtuvimos de tiempos. Entonces, tiempos para las purgas, para el mecánico que recibe, para el electricista que recibe, pero este tiempo es de lo que el mecánico puede hacer y son 4 máquinas, digamos, no hay un procedimiento para cada una de esas cosas y pues lamentablemente el tiempo no nos alcanzó para esto tampoco. Entonces así funciona. Último tubo bueno, se hace la purga, se recibe la máquina, se entrega la máquina, se hace el calentamiento y sale el primer tubo bueno. Este tiempo es de aproximadamente de 15 a 24 horas. Es un tiempo muy largo para el alistamiento de una línea de producción. Sobre todo que ese alistamiento depende más, es más un alistamiento de la extrusora, porque las máquinas que acompañan a la extrusora, que hacen parte de la línea, como el corrugador, el puller, la campanadora o la sierra, no requieren un alistamiento tan complejo y son actividades que se pueden hacer de forma externa. Nosotros identificamos o propusimos que se pueden hacer la parte de recepción de máquina y entrega de máquinas de forma externa, que no tienen que involucrarse directamente en la producción. Y esto pues habrá una reducción de tiempo. Para ellos esto es claro, es conocido, pero está la excusa de la cantidad de personas que tienen a cargo para poder hacer todas las tareas. Entonces digamos que a esa parte no se pudo. Aquí la presentación termina, pero nosotros tenemos algo interesante que contar. La aplicación de la estandarización y la unión de la línea de producción con mantenimiento. Entonces a continuación vamos a mostrarles cómo funciona el funcionamiento de la base de datos y cómo estandarizamos los códigos en la planta de tubería de la ciudad de Bogotá. Gracias. A continuación presentamos el trabajo realizado en la empresa PAPCO respecto al manejo de la información de tuberías, más específicamente en la sección de moldes. Como primera medida se trató de realizar un análisis de la información y una organización de esta con el fin de permitir al personal de PAPCO tener un más fácil acceso a la información que se refiere al manejo de moldes. Para esto se creó esta base de datos en Access con el fin de reemplazar las hojas de Excel que se manejaban en este momento y de esta manera tener una forma de consultar los datos que se refieren al cambio de moldes y al manejo de planes de mantenimiento de una manera sencilla. Como primera medida en este panel de control observamos un botón que nos indica la selección de componentes del molde. En esta ventana podemos seleccionar el producto que se desea fabricar. La idea de este programa es que el usuario le ingrese todos los datos que se requieran para el cambio de moldes y este genere el código de la pieza que se quiera reemplazar. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar un producto de la línea que nosotros querramos, convencionales, corrugados, biaxial, como se mencionó anteriormente, polietileno, de las 7 productos que están disponibles, de las 7 líneas de producción que hay disponibles. En este caso vamos a seleccionar convencionales y ya automáticamente la casilla producto me filtra toda la información correspondiente a este tipo de módulo. Todos los productos que sean del módulo convencional aparecen en este menú desplegable. Seleccionamos cualquiera de los productos que están en este menú. Vamos a seleccionar sanitaria y con esto ya podemos seleccionar la extrusora que me produce este producto. Eso es también por medio de filtros. Hacemos una selección de cualquier extrusora. Vamos a seleccionar la 9. El cabezote que me es disponible para la fabricación de este tipo de tubería, aquí lo podemos observar. Vamos a seleccionar el cabezote 3 o el cabezote 4 y por último seleccionamos el componente que deseamos reemplazar. Vamos a seleccionar un mandril interno. Por último vemos cómo el programa me genera el código correspondiente a este cambio de pieza. Aquí está el módulo convencional, aquí está el cabezote
que es el número 4 para un RK3. Este es el diámetro RD, el código del producto, mejor dicho, que es un tubo de 6 pulgadas sanitario. Y este número 07 me relaciona la pieza que voy a reemplazar. El código de este producto mandril interno es 07. El último código, como se puede observar y como se dijo anteriormente, no se implementó porque existen muchos errores con la codificación y no vimos provechoso tener una información en la base de datos que no corresponda con la realidad en la disposición física de los moldes en la planta. Volvemos aquí tenemos un botón donde podemos observar la disponibilidad de los equipos. Aquí podemos tener un cuadro donde tenemos toda la información del equipo, la placa del equipo, la línea a la que pertenece, el nombre de la máquina y la planta donde está ubicada. Además de eso tenemos información como el modelo, modelo subequipos, y podemos hacer una búsqueda en caso que necesitemos alguna referencia de alguno de estos productos. Si seleccionamos cualquiera de estos cuadros y le damos clic en buscar algo que coincida con el criterio de este cuadro, me aparecen todos los formularios que cumplen con este requisito. Siguiendo con el panel de control, observamos hojas donde podemos llenar información sobre todo lo correspondiente a mantenimiento de las máquinas, desde equipos de mezcla. Podemos ingresar la información, orómetros, podemos organizar de manera sencilla toda la información y después poderla consultar. También creamos una orden de trabajo como la que tienen en este momento manejando en la planta de tuberías. Aquí se hace esta es la forma que se le entrega al operario para que haga el reemplazo de las diferentes partes. La idea es que esta hoja se pueda integrar con la información que teníamos anteriormente sobre la generación del código del molde, y con la demás información de herramiental disponible, de maquinaria disponible, y poder hacer una integración más sencilla de todos los datos disponibles. Estas son las tablas que se crearon para realizar la base de datos. Son las tablas que alimentan toda la información de la base de datos. La idea es que esta base de datos se vaya mejorando para que se logre tener todo el control en un solo archivo y se agilice el proceso de búsqueda y el proceso de generación de órdenes, de intercambio y de setup de los archivos, de los productos.